La prédica de hoy se titula Cuidado con los falsos profetas. ¿Cuidado con quiénes? Los falsos profetas. La palabra nos lleva a Colosenses capítulo 2, versículo 8, en la Reina Valera dice así, Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. En la palabra de Dios para todos, nuestros hermanos traductores así lo pusieron. Miren, palabra de Dios para todos dice, ojo, o sea, cuidado, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. Chequen eso, No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo. ¿Quién es el que manda en el mundo ahora? Satanás y sus secuaces. Entonces, esas ideas vienen de ellos, y si vienen de ellos, vienen con un propósito. ¿Con qué propósito vino Satanás a este mundo? Para destruir vidas, para engañarnos y llevarnos al infierno junto con él. De eso se trata el propósito de este ángel de maldad, que es Satanás. Entonces, fíjense bien, esto es lo importante. Esas ideas, no es que son ideas así nomás, no hace nada. No, son ideas que vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres. No vienen de Cristo, dice la palabra. Chequen bien eso. La palabra profeta, hoy hay que definir eso primero. La palabra profeta viene del griego propetes, P-H-E-T-E-S, ¿no? Que significa mensajero o portavoz de lo divino. Y se refiere a alguien inspirado por Dios para transmitir la voluntad de Dios, especialmente en relación con acontecimientos futuros y con respecto a lo concerniente del reino de Dios. El profeta clásico, el que todos tenemos cuando nos dicen la palabra profeta y aquí en la mente viene rápido, es el que dice, pues revelar de parte de Dios, claro, el futuro o lo oculto del corazón de los hombres. ¿Sí lo entiende, no? O sea, cuando uno habla de profeta, lo primero que le viene a su mente es alguien que habla del futuro o de algo oculto del corazón de los hombres. ¿Por qué? Acuérdense bien que el profeta no revela algo de él mismo, sino de parte de ¿quién? De Dios. Y son las cosas, tanto el futuro como lo oculto del corazón de los hombres, de nuestro pensamiento, son cosas que solo Dios tiene poder de revelar, porque solo Él las conoce. Recordemos, Él es todopoderoso, omnipresente y omnisciente. O sea, todo lo conoce y en todos lados está. A Él no se le puede engañar. Todo lo sabe hasta lo más profundo del corazón de los hombres, dice la palabra. Por eso, cuando un profeta habla de parte de Dios, pues generalmente lo interpretamos en esas dos características que son clásicas, básicas, que hablan del futuro y del oculto de los hombres. Pero también, cuando hablamos de profeta, se habla de alguien que está profetizando, predicando, hablando, como lo estoy haciendo yo ahora, que predica la palabra de Dios, la Biblia. Como vimos en su origen etimológico, es un mensajero de Dios que simplemente transmite, ¿qué? Su palabra, su pensar. Cuando usted habla sobre la Biblia, entonces, ¿qué significa? Cuando usted está hablando la Biblia a otra persona, ¿qué está haciendo? Está profetizando. Y lo divido en tres para que quede bien claro y lo bajemos a nuestra mente bien. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, estamos profetizando, número uno, doctrina, porque eso está en la Biblia. ¿Qué es doctrina? El sistema de pensamiento de Dios. ¿Qué serían? Los mandamientos de Dios, sus estatutos, sus leyes, sus consejos. Todo eso, ¿en dónde está? En la Biblia. Y eso sale
de un Dios de orden, que quiere ordenar nuestras vidas para bendición. Y por eso son necesarios, ¿qué? Mandamientos. Por eso siempre les digo, cuando yo sé que muchas veces los que primero empiezan a conocer de la Biblia y dicen, ay, que es muchos mandamientos, que no haga, que cuidado, que esto y lo otro. Y a mí eso me fastidia. ¿Por qué? Porque fueron criados ¿en qué? En el libertinaje. O sea, nadie les dijo nada. Haz lo que quieras. Hoy veía un estudio, se lo mandé a mis hijos ayer, justamente veía un estudio de que cómo los padres que nunca disciplinan a sus hijos, cuando los hijos crecen, cuando escuchan la palabra no, bueno, obviamente esos hijos, eso fue un estudio de décadas. Cuando los hijos crecen y en la sociedad, ¿qué se encuentran? En el trabajo, en la escuela, en la calle, ¿con qué se encuentran? Con muchos, ¿qué? Nos, ¿verdad? No se encuentra con tantos, sí, mi hijo haga lo que quiera, ¿verdad? No sé, eso es en la casa cuando era niño. Entonces cuando va a la sociedad y sale y se encuentra con tantos no, se frustran, se deprimen, se enojan, algunos pasan a la violencia. Por eso los mandamientos de Dios son doctrina de Dios. El pensamiento de Dios, ¿qué hace? Manda, instruye. Son leyes, son consejos que quieren ordenar nuestras vidas. Siempre. Porque sin orden, en confusión, nunca hay bendición. Y hoy vamos a ordenar eso porque los falsos profetas son los que confunden nuestros pensamientos y los alejan de Dios. Número 1, ¿qué dijimos cuando hablamos Biblia? Profetizamos, predicamos, enseñamos, compartimos, doctrina, pensamiento, sistema de pensamiento de Dios. Número 2, cuando estamos hablando de la Biblia, es profecía de lo que ha de venir. Ya hablamos del futuro, acontecimientos que vienen en un futuro, en un tiempo futuro. Y ya bueno, en nuestros tiempos, esos tiempos futuros se llaman tiempos escatológicos, que tienen que ver con el fin del tiempo. Uno pues, ay hermano, ¿cómo estás tan seguro de que? Bueno, hay varias prédicas que dimos de eso. Remítase a ellas. Y si no, quédese después del bautismo y yo me puedo quedar las horas que quiera para explicarle eso, sin problemas. Lo digo en serio. Así que estamos viendo los últimos tiempos. Entonces, la profecía de los últimos tiempos se llama escatología, ¿verdad? Otra, de hecho, la Biblia dice que entre un 25 y a un 30% de la Biblia tiene que ver con acontecimientos futuros. Fíjese. Y el punto número 3, cuando usted habla Biblia, está profetizando historia, hechos reales ocurridos en un tiempo que pasado. ¿Para qué está la historia? Para aprender ¿de qué? De las cosas buenas y malas que hicieron gente que vivió antes que nosotros, ¿verdad? Que pueden edificar nuestras vidas. En el caso de la Biblia se centra en una sola persona principal. ¿Quién es? Jesús, ¿verdad? Los evangelios son las historias que narran que la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, especialmente los evangelios que se centran en su vida, ¿qué pasa? Edifican nuestra fe, nuestra vida espiritual. Bueno, esos son los 3 puntos. ¿Se da cuenta lo importante que es predicar, enseñar, compartir la palabra de Dios? ¿Se fija? Es como tenemos el permiso como hijos de Dios de agarrar lo que piensa Dios, lo que manda Dios y lo que aconseja Dios, lo que hizo Dios en el pasado y lo que hará en el futuro, y nosotros mismos en primera persona poder enseñarlo. Qué privilegio, ¿verdad? Miren, todo esto está contenido en la revelación completa, le dicen el canon completo, que es la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad? Son 66 libros en un solo libro, ¿verdad? 39 del Antiguo, 27 del Nuevo. Todo eso conforma el canon completo, la revelación completa de Dios. Los 3 puntos que vimos: doctrina, profecía de lo que ha de venir e historia de lo que pasó. Vamos a dar un par de ejemplos.
ejemplo, Deuteronomio 5:7, en la Reina Valera. Vamos rápido en esto. Deuteronomio 5:7 dice, no tendrán dioses ajenos delante de mí. Estamos hablando de los 10 mandamientos, ¿no? Versículo 8, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba de los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, no hay manera de escaparle, ¿verdad? No hagas imagen de nada. 9, no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Entonces, cuando yo les leo esta palabra de Dios y ustedes dicen amén, ¿verdad? ¿Yo qué les estoy compartiendo? Doctrina. ¿Sí se dan cuenta? Doctrina, mandamientos de Dios. En este caso en particular, en Deuteronomio 5, los 10 mandamientos, el primero y el segundo mandamiento. ¿Ok? Cuando vamos a Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, al 7 mejor dicho, lo voy a leer en la traducción viviente. Proverbios 3, 5, dice así, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad, ¿en qué? En todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. O sea, a mí estas promesas me encantan. Y el cristiano debe vivir en estas promesas, claro que sí, ¿no? Yo busco la voluntad de Dios en todo lo que hago, sea importante o no tan importante, y Él siempre me va a mostrar el camino correcto a seguir. Entonces voy a ser siempre, ¿qué? Bendecido. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. El primer enemigo, ¿quién es? Yo mismo. No hace falta ir a la iglesia. No hace falta leer. ¿Para qué orar si el Señor ya sabe todo? Si Él es bueno, ¿por qué le ando pues ahí moviéndole? Si me porto mal, Él es bueno. ¿A poco la bondad es aprobar la maldad? ¿Verdad que no? La bondad significa confrontar la maldad, ¿verdad? Disciplinarla. Eso es bueno, ser bueno. Bueno, por eso dice el primer enemigo somos nosotros mismos, ¿no? Dice la Biblia, dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor. Temer al Señor significa respetar sus consejos y mandamientos y aléjate del mal. Bueno, aquí en este pasaje de Proverbios 3, ¿qué estoy predicándoles? Doctrina, instrucciones y consejos divinos del Señor. Vamos ahora de vuelta a Lucas capítulo 14, versículo 11. Lucas 14, 11 en la Reina Valera dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Otra vez estoy enseñando ¿qué? Doctrina, ordenanzas y leyes. ¿Que de quién? De Dios. ¿Cuándo funcionan las leyes de Dios? Siempre. Siempre funcionan. Y si yo las obedezco, ¿la obediencia qué es? Subirme al tren ¿de qué? De las bendiciones de Dios, de las leyes de Dios. Porque las leyes de Dios siempre funcionan. Entonces, cuando yo obedezco, me subo al tren de la ¿qué? ¿De qué? De la ley de Dios y de la bendición de Dios por ende. Bueno, otro ejemplo, miren, rápido, miren, le voy a dar un ejemplo en varios pasajes. El Señor, me escuche bien, el Señor volverá sobre las nubes con poder y gran gloria. Con sonido de trompeta llamará a sus escogidos, por la fe, claro. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para estar con el Señor siempre. Y su dominio es dominio eterno y nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido jamás. Amén. Bueno, aquí ¿qué estuve haciendo? Profecía. ¿Sí entienden? Porque esos eventos no han pasado todavía.
Profecía escatológica del fin del mundo y de la segunda venida de Cristo. Citando, fíjense todos los que cité con este pequeño pasaje. Mateo 24, 31 y 30, 31. Juan 14, 3. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Daniel 7, 13 y 14. Apocalipsis 19, 11 al 21. Apocalipsis 19, 21, 3 al 5. Y Apocalipsis todo el capítulo 22. Todo eso lo acabo de resumir ahí en ese párrafo. ¿En ese párrafo de qué? De profecía. Por último, un último ejemplo. Primera de Corintios 15, 3. En la Dios habla hoy, lo voy a leer. Primera de Corintios 15, 3 dice así: en primer lugar les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, a Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a los más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Esto lo escribió Pablo, 1 Corintios, en el año 54, 55 después de Cristo. Escuche bien, versículo 7. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último se me apareció también a mí, dice Pablo. Volvemos. ¿Cuándo lo escribió esto Pablo, este libro a los Corintios, la primera epístola? En el año 54, 55. ¿Cuánto tiempo pasó de su crucifixión? Alrededor de 20 años. Alrededor de 20 años. Por eso dice que muchos de esos testigos, incluyendo a la mayoría de los apóstoles, todavía estaban vivos. Los testigos presenciales de la resurrección todavía estaban, ¿qué? Vivos. ¿Qué estoy predicándoles yo ahora en este pasaje de 1 Corintios 15? Estoy predicándoles historia. El evangelio, resumido en el primer credo cristiano. ¿Se acuerdan de los credos como el credo apostólico? Bueno, son credos que antes, entendamos que antes no había iPads, no había celulares, no había ni siquiera lápiz y papel para todo el pueblo en general. Era exclusivo para gente muy rica y muy así, pues, elitista, que ellos solo tenían acceso a plumas y papeles. Por eso, la mayoría del pueblo que no tenía acceso ni siquiera al papel y a la pluma, ¿qué hacía? Memorizaba. Cosa que ahora no hacemos, ¿verdad que no? Ni siquiera se sabe seguro el teléfono celular de su esposa o esposo, o de su hijo, ¿verdad? Y antes, ¿se acuerdan? Antes cómo los memorizábamos todos los teléfonos. Yo me memorizaba todos los teléfonos. Y ahora ni el mío sé. No se cree. Bueno, pero si se fija el credo, el primer credo cristiano es el que acabo de mencionar. ¿Qué dijimos que es? Está en la Biblia y es historia real. Estamos hablando de una tradición oral o credo, el más antiguo, y que dicen, según grandes filósofos y estadistas y eruditos que no son cristianos, dicen que se pueden remontar a un par de años después de la muerte, de la crucifixión de Jesús. Imagínense. ¿Sabe por qué le comento eso? Porque uno puede decir, ¿cómo entonces puede usted dudar de los hechos reales que ocurrieron hace 2000 años? Cuando eso es algo comprobable. ¿A través de qué? De este credo cristiano. No tiene comparación alguna en la historia de la humanidad. Yo sé que algunos dicen, pues eso qué, hermano, pues sí, lo decían, lo recitaban. Es que muchas cosas en la historia de la humanidad se toman como verídicas y reales, teniendo una copia o dos, o 5 o 10 copias de un personaje histórico que existió cientos de años atrás. Estoy hablando de Alejandro Magno, Julio César, los grandes exponentes de la historia de la humanidad. ¿Y de Cristo cuándo? ¿Cuándo están hablando de Cristo, de lo que hizo Él en vida? ¿Cuándo? 2, 3 años. Y fue escrito 20 años, Pablo lo escribió 20 años después. Escribió, como él dice, sobre lo que él recibió, la tradición, el credo, el primer credo cristiano. Para que sepa que la Biblia no es una fábula, ¿verdad? Es real. Y si la Biblia es real, y lo que está escrito ahí es real, más nos vale
acomodarnos a la palabra de Dios. ¿Cuánto estamos de acuerdo? Amén. Entonces es obvio que ahora sí hay que sentirse, realmente lo digo así, con este orgullo santo, decir, híjole, siéntase importante, entre comillas, ¿no? Cuando uno predica la palabra de Dios, debemos decir, híjole, estoy predicando la verdad única y verdadera en todo el mundo. Usted está profetizando doctrina de Dios, el futuro y la historia que Dios nos está revelando. Es un gran honor realmente poder predicar la Biblia. Pero entonces, ¿quiénes son los falsos profetas? Los falsos profetas son personas que se presentan, ¿cómo se presentan? Como poseedores de este don profético de manera legítima. Pero en realidad predican mensajes que no provienen de Dios, engañando a otros con visiones, adivinaciones y enseñanzas falsas. Señales, dice la palabra así en la Reina Valera, señales y milagros engañosos. Tengan cuidado. Así lo describió el mismo Señor Jesús en Mateo 24, si me acompaña, Mateo 24, capítulo 24, versículo 24. 24. En la Reina Valera actualizada lo voy a leer. Y dice así la palabra de Dios. Porque se levantarán falsos cristos, falsos mesías, falsos salvadores y falsos profetas, falsos mensajeros de Dios. Y harán grandes señales, fíjese bien, harán grandes señales y maravillas, de tal manera que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Bueno, ¿cómo nos escoge el Señor? Por gracia, por medio de la fe. Un comentario que entiendan que no es que Dios nos elige antes de la creación del mundo. Tú vas a salvarte y tú no, ¿verdad? No, nada que ver. Nos escoge por medio de la gracia, de su gracia. ¿Por medio de qué? La fe. La fe es creer en lo que hizo Él, no en lo que nosotros podemos hacer para salvarnos. ¿Amén? ¿Sí se entiende, no? Bueno, versículo 25. Mateo 24, 25. Miren, se los he dicho de antemano, dice el Señor. O sea, sobre aviso no hay engaño, dijo el Señor aquí. El apóstol Pablo nos los vuelve a advertir también, describiéndonos cómo será la aparición del anticristo final, el hijo de perdición. Él es la máxima muestra o ejemplo de cómo son los falsos profetas. Miren, vayamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo desde el 8. En la Reina Valera actualizada voy a seguir. Versículo 8 dice, y entonces será manifestado aquel inicuo. O sea, está hablando del anticristo, ¿verdad? Final, porque muchos anticristos hay, muchos falsos profetas hay. Pero aquel inicuo es el último anticristo. Miren, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, ni cosquillas le van a hacer al Señor. O sea, no se mortifiquen, ¿verdad? Ay, le ganará al Señor. Él es Dios contra una creación, ¿verdad? Versículo 9. El advenimiento, o sea, la aparición del inicuo, del anticristo, es por operación ¿de quién? De Satanás. Recuérdenlo bien, ya lo dijimos al principio, ¿verdad? Es que los falsos maestros no tienen agenda. Ay. ¿Qué dice la Biblia? Que hay una agenda. Oculta o no oculta, pues ya casi ni lo ocultan, ¿verdad? Nomás vean la música del mundo, cómo la sacan. Yo les digo, algunos jóvenes dicen, no, pues yo soy medio fresón. Y entonces yo escucho Luis Miguel y ¿cómo se llama esta la gringa güerita? Ay, ya se me fue la... No, esa es la época nuestra. A ver, los jóvenes, no cayeron en la trampa. Estos jóvenes son, híjole, nos ganan en todo, Híjole, gloria a Dios, en serio, estoy contento. Pero sí, yo sé que lo saben en el corazón. Bueno, esa güerita, fíjense el último disco que acaba de sacarse poquito.
¿verdad? ¿Sí o no? A ver, ¿cómo hacían? Ahora, bueno, ¿cómo sacó? Y fíjense la coreografía. Fíjense los primeros discos que ella sacaba y fíjense el último que sacó. Chequen bien lo místico, lo espiritual, lo tenebroso. ¿Sí me entienden? Chequen bien. Tengan discernimiento. Si ustedes están aquí, son hijos de Dios, tienen el Espíritu de Dios en ustedes. Pregúntenle. Van a ver cómo todo es lo mismo. Esta Katy Perry también es otra, ¿no? Que pues ya está más viejita, ¿verdad? Pero bueno, ella era hija de pastor y mire cómo terminó, ¿verdad? A ver, ¿cuántos padres quieren que su hija esté así? No, con tal de que me dé los milloncitos esos. No, hombre, gloria a Dios en las alturas. Dicen, no, mis amados, en serio. No hay peor cosa que tengan dinero los que están en camino de perdición. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Porque nadie les quita el orgullo. Y con orgullo y todo se van al infierno, mis hermanos. Bueno, 9. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás. Hay una agenda. ¿Operación de quién? De Satanás, el destructor, el asesino, con todo poder, señales y prodigios falsos. Versículo 10. Y con todo engaño de injusticias entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, la gente que rechaza a Cristo son engañadas por esta agenda del Satanás a través de sus falsos profetas y maestros. ¿Está bien? Que la agenda que es llevarnos a la muerte. Acá dicen, entre los que perecen. Perecer en el sentido de muerte segunda, muerte espiritual, muerte eterna. Allá no hay salvación, no es como que, ay no, ahora sí le creo. Ahora sí quiero. No, ya, era en esta vida temporal. ¿Qué quiere decirnos la palabra aquí? Que si tú sigues a estos falsos profetas, a estos falsos maestros, tu destino será igual que el de ellos. Eso es lo que nos está diciendo aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Quiere ver cómo les irá a los principales falsos profetas de Satanás, el anticristo y el falso maestro, falso profeta final? ¿Quiere saber cómo les va? Esos que estarán liderando la humanidad en los últimos años previos al regreso triunfal del Señor y Salvador Jesús. Vayamos a Apocalipsis 19 entonces y veremos a dónde nos quieren llevar estos con sus falsas doctrinas. Apocalipsis 19, versículo 19 en la Reina Valera actualizada dice: y vi a la bestia, el anticristo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Acuérdense, esto es literal. Congregados para hacer la guerra contra el que estaba montado sobre el caballo, Jesús, y contra su ejército. Y la bestia fue tomada prisionera. Y o sea, ¿cómo le fue a la bestia? Como una bestia, ¿verdad? Le fue en feria. Junto con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiendo con azufre. O sea, ¿cómo les fue a los máximos exponentes de los falsos profetas y secuaces ahí que siguen la agenda de Satanás? Les fue mal. Lanzados vivos, dice la palabra. El lugar de tormento eterno. Ahí fueron lanzados eternos, lejos de Dios. Y es real este lugar porque ahí bien dice, fueron lanzados vivos. No es que van a tener, van a ver en la televisión o en el internet, no. Ellos van a ser lanzados vivos a esa realidad oscura, al sufrimiento y al tormento real y eterno. Esa es una historia realmente de terror, ¿verdad que sí?
No como las películas de terror. Ya no veas películas de terror. Aquí está la realidad del terror, ¿verdad? Del terror de quedarse sin Dios, sin ser familia del único Dios vivo. Versículo 21. Los demás, los que acompañaban al anticristo y al falso profeta, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se hartaron de las carnes de ellos. O sea, les dieron carne asada, ¿verdad? El Señor en su primera venida, hace 2000 años, nos advirtió, de estos falsos profetas que van a llegar no solamente al final de los tiempos, sino en todos los tiempos. Por eso la palabra nos dice que muchos anticristos ya han salido. Dice él, ya están llenos. Y el Señor dejó bien claro qué les iba a esperar a ellos y a todos los que iban a seguir las enseñanzas de ellos. Cheque bien, porque yo siempre les digo, cuidado con lo que escuchan en el tuyo, en el YouTube, en las redes sociales. Muchas palabras de ellos. Ellos no van a decir, ay, mira, divórciate, maldice a tu mujer. No, ellos van a decir, tu mujer, hizo esto. O tu esposo anda haciendo esto. Ay, mira. O sea, nos van a estar hablando dulcemente. No nos van a decir cosas duras para que digamos, no, espérame, no, no lo sigo. Van a hablar bien para que lo sigamos. Tengan en cuenta eso. Nos está diciendo, eso se llama enseñanzas engañosas. Y el Señor dejó bien claro qué les va a pasar a ellos y a todos los que siguen a ellos. Y lo dejó claro en el ejemplo de los fariseos y escribas de su época. Vayamos a Mateo capítulo 23, desde el versículo 1. Me gustó aquí la palabra de Dios para todos. Mateo 23, capítulo 23, versículo 1, dice así. Después Jesús les dijo a la gente y a sus seguidores, los maestros de la ley y los fariseos tienen la autoridad de explicar la ley de Moisés. Claro, ellos eran la autoridad de enseñar, ¿verdad? Tenían eso. Así que hagan caso de todo lo que ellos les dicen, pero no sigan su ejemplo, porque ellos no hacen lo que ellos mismos dicen. Aquí viene la primera característica del falso profeta. Dicen, pero no hacen. Tienen una doble vida. Chéquenlo bien. Sigamos. Versículo 4. Ellos cargan a la gente con reglas estrictas y difíciles de cumplir. Chequen bien las sectas o los que son puramente religiosos. Reglas estrictas y difíciles de cumplir. Los obligan a cumplirse. Recuerden algo que yo les que nos quede bien claro en esta congregación. Aquí yo no les voy a obligar a hacer nada. Nada es por obligación, ¿verdad? En una relación de amor que usted y un servidor tenemos, ¿con quién? Con el Señor. Nada puede ser por obligación. Es por amor. ¿Sí me entienden? Por eso, si me aman, guarden mis mandamientos, dice la palabra. Pero sigamos. Me perdí. Versículo 4. Ellos cargan a la gente con reglas estrictas y difíciles de cumplir. Los obligan a cumplirlas, pero ellos ni siquiera quieren mover un dedo para ayudarles a obedecer las reglas. Mi trabajo como pastor es ayudarles a obedecer las reglas. Primero, enseñándoles lo que es. Segundo, yo tratando de dar el ejemplo. Tercero, pues, si ustedes me lo permiten, dándoles consejos, yendo a sus casas si me invitan, orando por ustedes y tratándolos de guiar, ¿en qué? En la obediencia a Cristo. Versículo 5. Ellos, o sea, los falsos profetas y maestros, ellos hacen cosas buenas solo para figurar como más importantes que los demás. O sea, tienen una agenda.
Llevan en la frente cajitas de cuero con porciones de las escrituras, como dicen Deuteronomio, ¿verdad? 6. Piden que tengan ahí las escrituras en sus frentes y en sus brazos, y ahí ellos literal se lo tomaron. Y en vez de tenerlo en el corazón, lo tienen literal, ahí los tenían. Hacen esas cajitas cada vez más grandes y agrandan también los flecos de sus mantos. Les gustan los lugares más importantes en las fiestas y buscan los lugares de honor en las sinagogas. Acá yo les he dicho, nos sentamos todos juntos. Versículo 7. También les gusta que la gente los salude con respeto en las plazas y los llamen maestro, o sea, rabí, dice la versión original. Pero ustedes no dejen que nadie los llame maestro. Ustedes solamente tienen un maestro y todos ustedes son iguales como hermanos y hermanas. ¿Cuántos dicen amén? Aquí en la tierra no le digan a nadie padre. Ustedes solo tienen un padre que está en el cielo. Miren, les tengo que hacer aquí un paréntesis también. ¿Nos prohíbe el Señor llamar a papás a nuestros padres? Claro que no, ¿verdad? Está poniendo un punto, un principio, ¿verdad? Un balance. No llamen, ¿sí me entienden? O sea, no es que está diciendo, no está prohibiendo. Versículo 10, tampoco dejen que les llamen líder, pues ustedes solamente tienen un líder, quien es el Mesías. El más importante entre ustedes será el que les sirva. En la iglesia es así, mis hermanos. ¿Quieres ser alguien importante para el Señor? Sirve de todo corazón. Sirve a los otros. Porque el que se crea más que los demás será humillado, y el que se humille será hecho importante. ¿Vieron cómo es al revés del mundo, verdad? En el mundo, el que tiene dinero y poder, pues se para el cuello, ¿verdad? Y se la cree de que todo lo puede hacer. Y en el mundo piensa que se sale con la suya, pero si vamos a las leyes de Dios, están en camino ¿a qué? Destrucción. Siendo engañados, engañando y siendo engañados. Bueno, versículo 13, sigamos aquí. Versículo 13. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, porque, ustedes le cierran las puertas del reino de Dios a la gente. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que tratan de hacerlo. Aquí está el tema. Es que yo solamente lo seguí inocentemente. Bueno, tu pastor no te advirtió a través de la palabra, como yo hoy me estoy limpiando la sangre de ustedes, en serio. Yo hoy lo estoy haciendo porque muchos de ustedes, sin lugar a dudas, siguen viendo en YouTube o escuchando a falsos maestros y profetas y piensan que no les va a pasar nada. Muchos de los que estaban aquí ya no están fuera porque estaban escuchando a esos falsos profetas. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ustedes viajan por tierra y mar para convertir a alguno en fariseo. ¿En quién quieren convertir a la gente? ¿En seguidores de Cristo? No, en seguidores de ellos. Es como que yo ahora, no sé, ustedes son marionistas, ¿verdad? O sea, síganme a mí. Aunque no lo digan, obviamente entiendan que ellos no lo dicen. Pero si checan la secta que está aquí, ¿verdad? La que agarraron al señor ni señor, me da ganas de decirle, al abusador ese, ¿por qué fue? Porque todos seguían a ellos, a su papá, a su abuelito, y en vez de seguir a Cristo. Tenemos ex militantes de ellos aquí en Casa de Oración. Y yo he escuchado historias tremendas. Yo sé que algunos son historias muy personales, pero una hermana pues entregó a sus 2 hijas cuando estaban de 13 y 14 años a ellos, a la cúpula. Las violaron durante años. Todavía ellas están sin perdonar a su madre y ella está con el corazón roto porque por la maldad que ella causó, ¿verdad? Pero volvemos. ¿Qué quieren convertir los falsos? Hacia ellos. ¿Apuntan hacia quiénes? Hacia ellos mismos, hacia los hombres. Cuando lo logran, lo vuelven peor que ustedes
y más merecedor de ir al infierno que ustedes mismos. O sea, se degrada más. La calidad moral, la santidad, todo eso se degrada. Los seguidores de estos falsos profetas siguen las falsas profecías, las malas doctrinas, salidas no de Dios, sino de las mentes engañosas de los hombres. Y terminan siguiendo personas de carne y hueso y no al Dios que es espíritu. Eso los lleva siempre a camino de destrucción eterna. Por eso el Señor les llama hipócritas, porque ellos dicen que ese camino los va a llevar a la bendición eterna, a la casa del Padre, pero es mentira. Esta es la principal característica de ellos, ser hipócritas, tener una doble vida, no ser íntegros, estar hecho de una sola pieza en todo momento. Y es algo que promueve mucho el mundo en que vivimos, ¿sí o no? La hipocresía en las redes sociales está al día. Yo digo, no vean tanto eso. Yo lo hago por cuestiones de trabajo. Tengo que ver qué están viendo ustedes. Y a veces, híjole, digo, ay. A veces hasta, ¿vio? La costumbre, ¿verdad? De querer darle like porque me sacó una sonrisa. No, cuidado con eso. En serio. Mucha gente ahí sube cosas, grandes frases, elocuentes, claro, filosóficamente uno dice, oh, pero son palabras de hombres que tienen, dijimos, una agenda oculta, que es llevarlos hacia ellos. ¿Para qué? Para algo sexual o sacarnos el dinero. Punto. 25. Pobre de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ustedes son como los vasos y los tazones que se lavan solo por fuera, por dentro siguen llenos de robo y violencia. Aquí está la hipocresía, ¿verdad? En la vida de ellos. Fariseos ciegos, limpien el vaso primero por dentro para que quede limpio por dentro y por fuera. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, ustedes son como los sepulcros pintados de blanco. Se ven muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y toda clase de suciedad. Lo mismo pasa con ustedes. Parecen buenos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Qué tremendo, ¿no? A ver, el Señor se anda con pelos en la lengua, ¿verdad que no? Se anda con vueltas. Ay, no quiero herir los sentimientos de las personas. No, duro y a la cabeza, ¿verdad que sí? Y gracias a Dios que es así, ¿verdad? Porque nos ama. Versículo 33. Serpientes, partida de víboras, ¿cómo creen que se van a salvar de ser echados al infierno? Ah, caray, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Por eso les digo esto, dice el Señor. Les enviaré profetas, hombres sabios y maestros. Ustedes matarán a unos de ellos y los colgarán en la cruz. A otros los golpearán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Versículo 36. Les digo la verdad, esta generación será castigada por todo eso. O sea, volvemos. Otra característica de estos hipócritas, falsos profetas y maestros es que son violentos con los que no se cuadran con ellos. Son violentos. Ejercen violencia solapada o ya cuando ya tienen el poder de hacerlo, violencia abierta. Y dice el Señor, nadie de ellos va a quedar sin castigo. Y yo digo, amén. El Señor nos llena de estas advertencias para que identifiquemos a estos falsos profetas y no vayamos tras sus malas y engañosas doctrinas que llevan a un estilo de vida hipócrita como ellos, como los fariseos y escribas de la época de Jesús. Jesús termina ese capítulo en el versículo 37 y fíjense el corazón de Dios. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros que Dios les envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Pero ustedes no quisieron. ¿Cuál es la conclusión? Que nosotros somos los que no queremos.
Porque el Señor sí está bien dispuesto en compartir de su gracia, de su amor, de todo su reino y de todas las bendiciones. Él está dispuesto a hacerlo y lo ha demostrado. Pero ¿quiénes son los que no quieren? Nosotros. Ustedes son los que no quieren. ¿Quiénes son los que no quisieron reunirse para escuchar la verdadera doctrina de Dios y seguir a Cristo y no a los hombres? Pues somos nosotros, mis hermanos. Nosotros, las personas, tenemos ese mal hábito de creerles más a los hombres que a Dios. Yo les digo, en vez de estar en las redes sociales buscando hay algo que sea, no, abra la Biblia. En donde usted quiera, y le puedo asegurar, y aquí varios de los hermanos que estamos aquí lo sabemos, cuando usted le dice, Señor, quiero palabra tuya, y abre la Biblia a donde usted se le antoje, así, le puedo asegurar que en menos de un minuto el Señor le va a dar una respuesta clara y concisa. Porque así es la palabra de Dios, viva y eficaz. Nosotros, mis hermanos, tenemos esa mal hábito, de creerle a los hombres que a este Dios tan bueno y verdadero. Vemos las grandes hazañas y experiencias de los hombres, sus palabras, verborragia, y quedamos engatusados, como hipnotizados, boquiabiertos, maravillados, porque, qué gran persona, qué gran mujer y qué gran hombre. Tenemos esa mala costumbre de hacer ídolos de las personas. Le dicen idols, ¿verdad? Ahora en inglés. De unos simples seres de carne y hueso, como nosotros. Dios puso eternidad en nosotros, dice la palabra. Sí, un alma que tiene vida eterna significa. Dios la puso. Usted tiene vida eterna ya. Ahora, ¿dónde quiere pasar la eternidad? Y todos decimos en el cielo, como hijos de Dios, claro. Pero Dios nos ha dado la manera. Y dice, espérame, no es por obras, es mi gracia. Yo voy a morir en la cruz, voy a resucitar y te voy a señalar el camino. Tú vas a resucitar aunque te mueras. Y vamos a vivir como padres e hijos en toda la eternidad. Y tú heredarás todas las cosas. ¡Wow! O sea, ¿qué mejor promesa que eso? O sea, ¿qué más podemos agregar en la promesa de Dios? Nada. Pero ¿por qué somos tan malos con Dios? ¿Por qué no le creemos? Y nos aferramos en esta eternidad que tenemos a filosofías baratas de los hombres. Por eso Dios se reveló a los hombres a través de la palabra de Dios, la Biblia. ¿Para qué? Para que leamos la Biblia y sigamos, ¿qué? Lo que ahí está escrito. Y así somos seguidores del único que merece toda adoración. No es un hombre. ¿Quién es? Dios. Jehová es su nombre. Isaías 42:8 en la Reina Valera dice, yo Jehová, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. No, dice el Señor, yo soy el que soy, el Dios que vive por su propia cuenta, el creador de todas las cosas. No le voy a dar mi gloria a otro Dios falso, ni ninguna criatura, ni voy a permitir que adoren a los ídolos en lugar de adorarme a mí, dice así es lo que dice el Señor aquí en Isaías 42:8. No va a haber excusas, mis hermanos, en aquel día. Y aquel día llega, uno dice, ay no, ¿cuándo va a llegar el Señor? No sé. Aquel día es el día de nuestra muerte física, entiéndanlo. ¿Puede llegar cuándo? Todos los días cuando usted despierta, ¿le da gracias a Dios? Es lo principal, ¿verdad? Porque es un día más que me permite vivir. Porque nadie me asegura, dice la palabra de Dios, un día más de vida. Por más joven que esté, ¿eh? Y no va a haber excusa cuando esté cara a cara delante del Señor, que es el juez de jueces, Señor de señores y Rey de reyes. Ahí, ¿qué excusa yo le voy a dar? Ay, sí, conocía tu palabra, sí me congregaba, pero mira, no me gustaban tus maneras. Tus mandamientos, híjole, no me cuadraban. Es que tú me hiciste así, hombre. Así voy a vivir, así morí.
Y ni modo, aquí ya estoy enfrente tuyo. Así le va a decir al Señor cuando lo vea. Hay que tener temor de Dios. Tenemos la Biblia, tenemos al Espíritu Santo que envió a todos los que hemos oído con fe la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué más podemos decir? La Biblia advierte una y otra vez que aunque sin todo esto, sin el Espíritu Santo, sin la palabra de Dios, hay ejemplos claros en donde igual, ¿qué hicieron? Siguieron, ¿qué cosa? Las instrucciones de Dios. No tenemos excusa porque vamos a Romanos 1:18, en la palabra de Dios para todos. Ahí dice bien claro en la palabra de Dios que viendo nomás las cosas creadas, nadie va a tener excusa. En Romanos 1:18, en la palabra de Dios para todos, dice, pues lo que Dios está revelando desde el cielo es su ira, está en contra de los que se rebelan contra Él y cometen injusticias contra otros. Ellos conocen la verdad, pero la ocultan con la maldad que practican. Lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se los ha mostrado. Escuche bien, no está hablando de la Biblia. Dice en el versículo 20, porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar ¿qué? La creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. ¿Quién es el que hace el mal? ¿Y por así está el mundo? Las personas, nosotros. Pero dice el Señor, no hay excusa ni aunque no tengan la Biblia, ni aunque no tengan al Espíritu. Ustedes ven todo lo que está creado y a poco salió de la nada. Una casa sale de la nada. Un animal, la vida se genera de la no vida. Claro, tiene que haber un dador de la vida, tiene que haber un ser poderoso, creador, muy inteligente, que pudo haber creado con gran poder todo esto creado, todo este universo tan vasto. Entonces, aquí bien la Biblia lo dice, no hay excusas. Hay un Dios y ese Dios se revela a través de la Biblia. 21. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él se merece, ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos. No honraron la grandeza de Dios. En vez de adorar a Dios, quien vive por siempre, adoraron a ídolos muertos. Sus ídolos tienen figuras de hombres o mujeres mortales o de aves, animales y reptiles. La gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios permitió que fueran esclavizados por los pecados sexuales que cometían y deshonraron su cuerpo unos con otros. Fíjense, todo falso maestro, toda falsa doctrina y profecía siempre los va a llegar al desvío en lo sexual. Siempre. Por eso este hombre que está aquí, el de la secta esta grande, pues era un pervertido sexual, ¿verdad? Violó a miles de mujeres y niños. Es algo, y aquí lo dice la Biblia, no lo sigan. Ellos se pervierten en lo sexual y pervierten a la gente. Cambiaron al verdadero Dios por uno de mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre, así sea, amén. Cuando uno va en pos de estos falsos profetas, tu vida sexual, mi vida sexual se va a corromper, se va a degradar, se va a pervertir. ¿Cuándo? Siempre. Esta es otra señal de si andas en camino de destrucción o no. Ve tu vida sexual. Ahí vas a saber, híjole, ¿está bien esto que estoy haciendo o está mal?
El mundo plantea la sensualidad como algo natural. ¿Sí se dan cuenta de eso, no? Está bien mostrarse porque Dios te hizo bonita. Muéstrate. ¿Cómo te vas a casar si no saben cómo eres? Ah, caray, ¿eso dice la Biblia? La mujer se viste con decoro, dice. ¿Por qué? Bueno, allá hace unos meses, acerca de la sexualidad, pues yo ya les prediqué la doctrina de Dios. El título de la prédica fue el 16 de marzo, para que no lo tengan, vaya y búsquelo. ¿Qué piensa Dios acerca del sexo? Ahí está. No hay excusa, ¿eh? ¿Qué piensa Dios acerca del sexo? Y vas a ver, y va a compararla con su vida sexual, y va a decir, híjole, no. Estoy muy lejos de lo que Dios piensa. O estoy muy cerca, ¿verdad? Chéquelo. Por eso, como Dios no quiere que nadie se pierda y todos procedamos al arrepentimiento, como dice, ¿no? En 2 Pedro 3:9, ¿no? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y para que lo entienda bien, lo que significa arrepentimiento, significa que cambien su vida y dejen de pecar. ¿Cómo? Cambien su vida y dejen de pecar. No es vivir como veníamos viviendo mejorados. Un mejor pecador saldría entonces, ¿verdad? No es seguir con lo mismo, parecido, pero por ahí, pues, más santurrón, ¿verdad? No, es un cambio, dice la palabra, que significa una transformación total y comienza por dejar de practicar el pecado. Cualquier pecado que estábamos practicando, ese hay que dejarlo de practicar. Ay, hermano, ¿cómo se hace eso? Yo entiendo que hay muchos que están empezando en la fe y que les cuesta esto. Porque yo he batallado también. Y batallo, claro que sí. Pero cada vez nos hacemos más fuertes los que esperamos en el Señor. Que Él me dé fuerzas, que Él me dé sabiduría. Hace poquito estaba en ese consejo y ahí estábamos en un café y pasó un grupo de señoritas. Y no, los chavos estos, todos casados, se dieron vuelta y empezaron con sus ademanes, ¿verdad? Típicos del mundo. Y yo no. Y, no, mira, aquí está el pastor, sí, perdón. Pues ya saben que soy pastor. Y dije, no, pues sí. Y yo está, Señor, que me pregunten, porque yo no lo hago. Y uno dice, ay, ¿por qué eres así? Porque Dios lo manda. Eso es lo que me conviene. ¿O a poco ser adúltero es bueno? Y ya se queda. No, ¿quieres que le diga a Patty cómo te comportas cuando no estás tú? ¿Cuando no está ella? Un señor que es abuelo. Y no se sorprenda, así son. Así era. Pero ¿cómo pude vencer eso? ¿Cómo pude vencerlo? Ay, porque soy bien santo. No, me aferré. Y cuando tropecé, lloré y oré. Y el Señor me perdonó. Me levanté y seguí. Si alguien está en Cristo, ¿quiénes tenemos fe en Cristo? Amén. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. La vieja y pecaminosa vida tiene que desaparecer. He aquí todas son hechas nuevas. Todo queda renovado, dice la palabra, por el poder de Dios. Se los tengo que decir tan claro como está escrito en la palabra de Dios. Porque yo tampoco quiero que nadie se pierda. Y más estando en esta congregación que Dios me encomendó a guardar. Para los que nos encomendó que debemos de cuidar a la grey de Cristo, ¿verdad? De cuidarlos de falsos profetas que están cada vez más pululando por todos el internet, el YouTube y las redes sociales. Yo les digo una vez más, mis hermanos, piensen bien en lo que leen, en lo que meten a su mente a través de sus ojos y de sus oídos. Piensen bien. Usted no va a meter a través de su boca basura, ¿sí o no? No va a agarrar un cesto de basura en la calle y vamos a ver a ver si me va bien con esto. Claro que no lo va a hacer.
Ahí dice veneno, usted no lo va a probar y decir, a ver cómo me va. Si ya sabe que no le va a ir bien, ¿por qué? Si con la comida no lo hace, ¿por qué lo hace con la comida espiritual que entra por los ojos y por los oídos? No lo haga. Cuidado con tener ídolos, mis hermanos, porque ídolos. Yo sé que los jóvenes dicen, ay no, me fascina que este cantante, que este actor o que este deportista, yo qué sé. Cuidado con tener ídolos en mi vida, porque siempre cuando uno tiene ídolos va a ir en pos de ellos, dice la palabra. Y el camino de ellos no es el camino de la rectitud de Dios, es el otro. Vayamos a Jeremías rápido, Jeremías 17, desde el versículo 5. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Jeremías 17, 5. Y aquí viene la advertencia otra vez del Señor. Dice así, 5, palabra de Dios para todos. Esto dice el Señor: maldito el ser humano que confía en su semejante, el que se apoya en otros seres humanos mientras se aparta del Señor. Será como un arbusto en el desierto que no experimentará la llegada del bien, pues está plantado en la sequedad del desierto, tierra árida donde no vive nadie. Bendito, ahora viene, bendito el ser humano que confía en el Señor. ¿Quién es el bendito, el bienaventurado? El que confía en el Señor. El Señor será su confianza. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llega el calor. No se preocupa en época de sequía y nunca deja de dar fruto. No hay nada más engañoso que el corazón, sigue la palabra. No tiene remedio. ¿Quién lo entiende? Yo, el Señor, que examino los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón, para darle su merecido a cada uno la cosecha de las acciones que sembró. Nos plantea dos casos, ¿verdad? Los que confían en ídolos y en las personas, y eso se incluye a sí mismo. Ay, yo soy muy bueno para los negocios, yo soy muy bueno para estudiar, yo soy muy bueno para hacer buena gente y llenarme de influencias. Eso incluye a uno mismo, empieza por uno mismo. Los que confían en las personas, ¿qué dice cómo les va a ir? Les va a ir mal. Van a estar plantados en la sequedad del desierto. Pero los que confiamos en Dios, ¿qué significa? Los que le entregamos nuestra vida y vivimos de acuerdo a lo que Él dice es bueno. Bueno, Él dice que serán como árboles plantados en agua. ¿Usted lo cree? Yo sí lo creo y lo estoy experimentando. Extiendo las raíces y llega calor y llega sequía. Sí, a mi vida sí llega. Llega escasez, llega enfermedad, pero no temo y no me preocupo. A veces sí, porque soy hombre y no soy perfecto, pero de repente ya me pongo a leer la Biblia y a orar y digo, híjole, sí, ¿por qué me estoy preocupando tanto? ¿Por qué estoy preocupado si el Señor me ha prometido así? ¿Sabe por qué nos preocupamos de más? Por nuestro corazón engañoso. Nuestro primer enemigo, ¿qué dijimos quién era? Nosotros mismos. Somos nuestro ídolo principal muchas veces. Cerramos con otra advertencia, esta vez de parte del apóstol Pedro. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Ahora lo voy a leer en la traducción viviente. Leo estas traducciones modernas porque nos evitan más explicaciones, ¿verdad? Se entienden más rápido. Pero nuestra principal Biblia es la Reina Valera 1960. ¿Está bien? Y ya se los dije muchas veces que el que no, ¿por qué? Pues venga y me busca, porque la explicación son muchas, no es rápido. Bueno, 2 de Pedro 2:1, traducción viviente. Pues ahí ya me habló el Señor, me dice ya. Versículo 1, en Israel también hubo falsos profetas, tal como hubo falsos maestros entre ustedes. Ellos, los falsos, les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán
Escuche bien, ¿habrá cuántos? Muchos, que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. O sea, ellos dicen que son cristianos. ¿Sí se da cuenta, no? Ellos dicen, en mi país, híjole, está lleno de sectas. Creo que es el país número 1 de sectas. Y todas le sacan, ahorita en los últimos años Dios los ha exhibido. Y todos tienen que ver con estos problemas de dinero, de codicia y avaricias, sexuales y de cosas del poder, ¿verdad? Inmoralidades. Y todos se dicen que son cristianos. Por eso muchos dicen, híjole, si eso es ser cristiano, pues yo no, yo me quedo ateo, ¿verdad? No. Se hablará mal del camino de la verdad por esos falsos. 3, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Tenemos que construir. Así que pónganse, poniendo estaba la garza, dice la palabra, amén. Así que, a ver, hermano, pásele. Y al que no pone, ¿vieron? El otro día vi en YouTube, en una de las redes sociales. El Señor me dijo que me voy a un crucero con mi esposa y mi familia. Y que ustedes tienen que ponerlo. Y me van a dar un iPhone también. El 17 Pro Max. Y con todo, 2 teras. Gloria y amén. Y todos le decían, aleluya, amén. Y yo me quedaba, híjole, pobrecitos. ¿Sabe que nosotros necesitamos un lugar más grande? Ya estamos orando por eso. Yo les pido sus oraciones. ¿Por qué? En las oraciones, ¿a quién le estamos pidiendo? Al que puede, al dueño de todo. Y Él lo va a resolucionar. Lo he visto una y otra vez con todas las casas de oraciones. Lo he visto una y otra vez. Y no me quepa la menor duda que en su tiempo el Señor nos va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Pero acá están los falsos maestros con sus ingeniosas mentiras para apoderarse de nuestro dinero. Pero Dios los condenó de hace mucho tiempo, dice la palabra, y su destrucción no tardará en llegar. Amén. Seguimos más abajo en el versículo 9. Versículo 9 dice, como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. 2 características claves para identificarlos, ya lo dije, lo vuelvo a repetir: perversión sexual y rebeldía. Desprecian la autoridad, no se sujetan, ¿verdad? El cristiano es sumiso, se sujeta a la autoridad. Pero ¿en qué? En discernimiento, como los de Berea, ¿verdad? Venía Pablo, este tipo, ¿qué está diciendo? A ver. Y lo buscaban en las escrituras. Ok, sí cuadra. ¿Está bien? Estas personas, dice la palabra, que las personas, las malas, son orgullosas y arrogantes. Y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Versículo 12, vamos al 12. Estos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. ¿Entre quiénes? Entre la congregación. Se deleitan en el engaño incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Ahí están características de ¿quién? De los falsos profetas y maestros y todos aquellos que los siguen. Incitan a los inestables, a los neófitos, a los que van comenzando por ahí en la fe, a pecar. Está bien, ya no te pasa nada. Ya eres mucho más bueno que antes, ¿sí o no? Ya no vas a los antros, ya ahora escuchas música gospel. Ya los villancicos te los conoces.
Ya, con eso está bien. Síguele con otro. Dios es bueno, Dios es amor. Incitan a los que no tienen conocimiento bien a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Le gusta la lana de las ovejas. Acuérdense, viven bajo la maldición de Dios. Están malditos, ¿por qué? Porque no siguen, como leímos en Jeremías 17, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son para bendecirnos a nosotros, mis hermanos. Recuérdelo bien, no es para maldecirnos, es para ordenar nuestra vida según el Creador de todas las cosas. ¿Está bien? Bueno, descuido en el aspecto sexual, descuido en el aspecto del dinero. Eso siempre los hace vivir bajo maldición y ahí no hay bendición. El dinero nunca se les escurre entre las manos, dice el proverbio. Nunca pueden ahorrar. Chéquenlo bien, mis hermanos. Si hay algo que Dios ordenó en mi vida es eso. No hay ingreso que no nos acabemos. El ser humano tiene una capacidad sorprendente de gastarse hasta lo que no tiene. En serio. Lo digo de mi propia experiencia, claro. Pero yo entiendo de que en México, las estadísticas en México está que el 85% no paga toda su tarjeta de crédito. Y los que no tienen tarjeta de crédito tienen deudas en otros lados, que todavía más cara, ¿verdad? El interés. ¿Qué dice la Biblia de los intereses de endeudarse? ¿Que es buena o mala? Es mala. Porque no es confiar en el Señor. Es que así voy a hacer esto y lo otro. Bueno, un hermano una vez me preguntó, ¿y la deuda hipotecaria y eso? Pues sí, mire, hay veces que sí, la deuda puede ayudarte a crecer un negocio o a crecer. Pero miren, en el discernimiento de Dios se sabe. No, esto es de Dios, yo necesito hacer este negocio. Y como no consigo el crédito del banco al 15%, bueno, aquí en México está bien caro, ¿verdad? Al 20%, no, me voy con los agiotistas al 50%. Igual mi negocio va a dar para eso. Y ahí después anda, Señor, ¿por qué me va tan mal? Y bueno, ¿por qué? Pues ahí está el tema, ¿verdad? Y lo mismo con el aspecto sexual. El aspecto sexual, mis hermanos, no hay manera de sacarle a ese, en serio, les digo. Si se fijan, los falsos maestros y los falsos profetas van sobre esos dos aspectos en forma principal. ¿Sí se da cuenta? Sobre eso. ¿Para qué? Para esclavizar nuestras vidas y destruirlas desde ahora, porque les encanta vernos mal. A ellos sí, a Dios no. Dios no quiere. Por eso tantas advertencias, ¿verdad? 17, versículo 17, ya para terminar. Estos individuos son tan, aquí está la palabra, estos individuos, los falsos, son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. En sus vidas no hay poder de Dios manifestándose. La manifestación que lleva, primero, que está basada en el poder de Dios, ¿sabe qué es? Es una santificación de mi vida. El proceso de santificación. ¿Sí entiende? Son inútiles para que ese proceso de santificación se edifique en mi vida. Toda esa gente que anda con malas doctrinas, mis hermanos. Versículo 18. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes, dice la palabra. ¿Cómo termina? ¿Mejor? Peor. Y miren lo que dice el Señor, versículo 21, y grábenselos, porque es palabra de Dios. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia, en lugar de
conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Aquí está, mis hermanos. A ver cómo le vamos a escapar a esto, mis hermanos. Versículo 22. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito. Y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Significa la gente, el animal. O sea, no significa que esos animales sean malos, pero está dando un ejemplo de comparación, una analogía. El perro, muchas veces lo ven, los perritos, los que tienen perritos, pues vuelven a su vómito, ¿verdad? Y el cerdo, ¿qué hace? Por más que uno lo limpia biencito, ¡ay, un cerdito, qué bonito! ¿Y qué hace? Después ve el lodo, ¿y qué hace? ¡Ay, se va el lodo! O sea, está hablando del pecado humano. Si me sacó el Señor y me hizo hijo de Dios para que yo siga en el pecado sexual, pervirtiéndome y pervirtiendo a otros. Y que siga ahí con la codicia y la avaricia y que todo el tiempo el dinero me mueva. El dinero me mueve por acá y yo ya con la colita para acá. Después, ¿verdad? Para aquí. Y ya ahí como perrito, o sea, ¿verdad? Con el dinero. Pues así no me mueve ya. Gracias a Dios, ¿verdad? Esa es la manera de vivir de Cristo que los falsos maestros destruyen. La Biblia, mis hermanos, es clara referencia de no caer en estas falsas doctrinas de estos pseudo profetas, falsos maestros. Así que aquí no debemos de haber nadie que sigamos esas malas enseñanzas. Segunda de Timoteo 3:16, en la traducción viviente dice bien claro, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa a la palabra, la Biblia, para preparar y capacitar a su pueblo. ¿Quién es pueblo de Dios? Amén. Para que haga toda buena obra y no vuelva como el perro a su vómito y no vuelva como el cerdo a revolcarse en el lodo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Señor, te damos gracias porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y no hay hombre, por más filosofía que pueda sonar maravillosa y elocuente, no hay hombre que pueda igualar tu palabra, tu verdad, tu Biblia. Señor, sabemos que hay muchos profetas ahí en el mundo. Son falsos, que quieren destruir nuestras vidas, que hay una agenda de Satanás oculta en sus enseñanzas y en sus profecías. Señor, en este momento te pido humildemente, Padre, que todas estas almas que tú conoces y tú amas, tú las guardes, Señor. Las guardes con tu palabra. Que sea tu palabra la que rija sus vidas, la que los dirija. Que el Santo Espíritu que tú has puesto en nosotros, Señor, sea la guía que nos lleve siempre a tu palabra, siempre a tu revelación. No dejes, Señor, que escuchemos y veamos a estos falsos que quieren destruir nuestras vidas, que quieren hacernos más hijos del diablo que ellos mismos. Padre, apártanos de toda maldad y ayúdanos en el camino de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Quédese ahí, como siempre, orando al Señor. Medítele.